¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles aún a la distancia. Un fuerte abrazo para todos. Y me encuentro aquí intentando compartirles el poco conocimiento que poseo para contribuir en medida de lo posible al amplio conocimiento que estoy seguro que ustedes poseen. En esta ocasión, el tema en cuestión son las obligaciones civiles. El tema de las obligaciones es un tema sumamente importante y puede que exista la posibilidad de que alguno de ustedes no se sienta atraído por este tema. Y si es así, déjenme decirles que estamos ante un gravísimo error que estamos a tiempo de corregir. El profesor Carlos Mario de Gollado Hernández constantemente dice que el abogado que no sabe sobre obligaciones es un abogado que no sabe nada sobre derecho. Y concuerdo ampliamente con la afirmación que nos aporta el profesor Degollado, ya que ni un penalista, ni un civilista, ni un constitucionalista deben ignorar las bases y los principios que rigen las obligaciones y los contratos. De este mismo modo opinaba el maestro García Rojas, quien sabiamente decía que las obligaciones son la parte medular del derecho civil y que este a su vez constituye el derecho en general. Y como todo bonito cuento es necesario comenzar por el principio, es decir, qué son las obligaciones. Y es así que nos remontamos a las instituciones de Justiniano en Roma, las cuales definieron la obligación como aquel lazo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme el derecho de nuestra ciudad. Nos damos cuenta de que existe la primera manifestación de ese lazo que nos constriñe, nos vincula con una persona. Y me llama mucho la atención la parte que dice conforme al derecho de nuestra ciudad, ¿sí? Me hace pensar cómo es el derecho en mi país y en específico cómo es el derecho en mi estado. Y es por eso que el artículo 1872 del Código Civil para el Estado de Tabasco define la obligación como aquel vínculo jurídico, ¿sí?, que se establece entre acreedor y deudor, mediante el cual el primero está facultado para exigir del segundo y este tiene el deber de cumplir a favor de aquel una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Es una definición que me gusta mucho porque contiene los elementos de la obligación y en contraste con esta obligación o para darle otro sentido, otra idea, ¿no? Es necesario comentar también que Sergio Azúa en su libro sobre obligaciones definía esta como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto denominado acreedor está facultado para exigir a otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención. ¿Sí? En el caso de la prestación se resume en lo que es el dar, hacer y no hacer. Y en el caso de la abstención es el no hacer. Eh, Tenemos que mencionar los elementos que constituyen las obligaciones. Y estos son lo que es la relación jurídica, que es aquel el vínculo que existe entre un determinado deudor o deudores y un determinado acreedor o acreedores. Eh, el sujeto activo y el sujeto pasivo será el segundo elemento, y cabe mencionar que tanto este sujeto activo como el sujeto pasivo pueden estar constituidos por diversos individuos. Y el tercer y último elemento de las obligaciones en forma resumida es la prestación y la abstención. El hecho de que las obligaciones se tengan que pagar por ningún concepto debe entenderse que estas deben ser de forma pecuniaria. Es decir, a menos que se haya instituido en el testamento especificado conforme al principio de exactitud de la sustancia que deba ser de forma pecuniaria, pero en realidad existen otras obligaciones que no lo son, como puede ser el caso de una bicicleta, un libro, un celular,
y realmente el pago de esta obligación va a consistir en la devolución de dicho objeto. También existen obligaciones que consisten en un no hacer, y realmente el pago de esta obligación va a consistir en no hacer una determinada situación pactada. Un ejemplo muy claro puede ser el caso de que el vendedor de un inmueble estipula en una cláusula que el comprador no podrá venderle o enajenarle dicho bien a una tercera persona, y en este caso el comprador va a cumplir con esta obligación haciendo lo que el vendedor le prohibió hacer prácticamente, ¿sí? Entonces hay obligaciones que se tratan y que consisten en un no hacer, que en este caso va a ser la abstención, de la que menciona el concepto que nos aporta Sergio Azúa en su libro sobre obligaciones. Cabe mencionar que los pandexistas alemanes encontraron dentro de las obligaciones romanas dos elementos que se presentan en la mayoría de las obligaciones modernas, los cuales son el Schuld, que es el elemento representativo de lo que se debe, y que a su vez viene constituido con el elemento que es el debitum, el cual es la conducta que va a realizar el deudor en provecho del acreedor, y el elemento que es el Haftung, ¿sí? Que es la responsabilidad civil de la que se hace responsable el deudor por el incumplimiento de la obligación. Me gustaría hacer un tipo de ejercicio comparado en el cual en Roma la única forma en la que se podía solucionar el incumplimiento de una obligación sería o se resumía mediante el pago de los daños y perjuicios del incumplimiento de esa obligación. Y en nuestro derecho actual tenemos ese mecanismo, pero también tenemos el mecanismo que se denomina como ejecución forzada, ¿sí? Que existe por el principio que dice que todas las personas deberán pagar o responder ante el incumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Ahora bien, es necesario también tocar un poco el tema de las fuentes de las obligaciones, que se verá en un video más adelante, pero es necesario introducirnos un poco a lo que son las fuentes de las obligaciones. Y por fuentes de las obligaciones entendemos aquel elemento o conjuntos de elementos que denominamos hechos jurídicos y actos jurídicos, los cuales constituyen la causa u origen que da paso a ese vínculo que une a un determinado deudor o deudores, o a un determinado acreedor o acreedores. Cabe mencionar, y hay que decirlo, la fuente más importante de las obligaciones es el contrato. Y sin entrar tanto y sin entrar muy de lleno a lo que es el contrato, es necesario saber qué debemos entender por contrato. Y es por eso que el artículo 1905 del Código Civil para el Estado de Tabasco establece que el convenio en sentido amplio es aquel acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar, conservar y extinguir derechos y obligaciones. Y en sentido estricto nos dice la doctrina mexicana que el convenio es aquel acuerdo de dos o más personas para modificar y extinguir derechos y obligaciones. Y el artículo 1906 menciona que aquel convenio o aquellos convenios que tienen por objeto la creación y la transferencia de derechos y obligaciones se denominarán contratos. Y es aquí donde nos ponemos a pensar, bueno, un convenio es un contrato o un contrato es un convenio. Estoy seguro de que todos ustedes han oído hablar de esa famosísima frase de que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Y es que hay veracidad en esa afirmación.
Y al respecto, Pottier nos dice que el contrato es una especie del género convenio. Con eso puedo decirles absolutamente todo. Es necesario también hablar acerca de la distinción que existe entre lo que es deber jurídico y obligación. Robles Farías menciona que estos términos jurídicos pueden utilizarse correctamente como sinónimos, aunque otros autores han dicho que este uso indistinto debe terminar y debe evitarse en la medida de lo posible, porque son términos jurídicos que hacen alusión a temas totalmente diferentes, a puntos totalmente diferentes. Cuando hablamos de deber jurídico, hablamos de aquella necesidad de adoptar, realizar, cumplir un determinado comportamiento conforme lo establezca una norma particular, ya sea que éste emane de los particulares o emane de un ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos de un tema, de un concepto mucho más amplio que enmarca tres aspectos jurídicos diferentes, los cuales son el deber jurídico, es decir, el deber jurídico se encuentra dentro de las obligaciones y por lo tanto podríamos optar por el pensamiento que tiene Pottier al decir que el contrato es una especie del género convenio. Podemos decir de igual manera que el deber jurídico es una especie del género obligación, ¿sí? Es solo por decir. Cabe mencionar que dentro de una obligación pueden existir varios deberes jurídicos. El segundo aspecto son los derechos reales o de crédito. También es necesario y vale mucho la pena decir que los derechos reales o de crédito son correlativos con el deber jurídico, es decir, va a depender de aquella conducta que vaya a realizar el deudor en provecho del acreedor. Y el tercer aspecto consiste en la responsabilidad civil, ¿sí? Aquella responsabilidad civil que se hará o que va a recaer sobre el deudor ante el incumplimiento de dicha obligación. Y podemos entender entonces que el uso correcto del concepto obligación va a constituir lo que es la deuda, el crédito y la responsabilidad civil. Son estos tres aspectos que debe contener un buen concepto de lo que son las obligaciones. En conclusión, es necesario decir que el concepto de las instituciones de Justiniano constituye en sí la base de todos los conceptos modernos que tenemos hasta el día de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado, que el tema haya sido de su agrado. Vendrán nuevos videos, me gustaría continuar haciendo videos, espero que les guste. De igual forma me gustaría que me dieran su punto de vista, saber qué es lo que ustedes piensan, si ustedes tienen otra perspectiva de lo que son los conceptos, si ustedes tienen otra perspectiva de lo que son los elementos de las obligaciones, algo que les gustaría agregar. La verdad que estoy aquí para aprender más de ustedes que ustedes de mí. Entonces me gustaría que ustedes participen, que me puedan decir si falta algo más o si entendieron de buena manera lo que son las obligaciones y los elementos, lo que es la diferencia entre deber jurídico y obligación, los elementos que encontraron los pandexistas alemanes. Y en fin, es un gusto estar aquí con ustedes. Nueva cuenta, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias, amigos.